Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a la segunda parte, digamos, de todo lo correspondiente a técnica, la segunda clase de técnica. Hablamos, no sé si se acuerdan, de obturador, de diafragma, algunas cámaras, el proceso de la estenopeica y algo les había adelantado de lo que venía esta clase, que era la sensibilidad ISO. Bien, entonces la sensibilidad ISO International, que viene de International Standard Organization, es una medida que indica la sensibilidad de la película a la luz ambiente. Es decir, cuanto mayor sea el número de ISO, más sensible será la película a la luz. Cuanto menor el número ISO, menos luz será percibida por la película. En las cámaras analógicas también puede que lo encuentren, sobre todo en los rollitos más viejitos, como ASA. ¿Sí? Para cambiar los valores es necesario cambiar el rollo de película, ya que el fabricante nos da un valor para cada rollo. Entonces antes lo que pasaba era un poco esto, teníamos que estar cambiando, o sea, decíamos, bueno, tengo este tal ISO para esta circunstancia de luz, bueno, tenía que terminar el rollo. Obvio, también se podía sacar el rollo, cortar y armar otro, pero era un lío. O tener dos cámaras con distintas sensibilidades de ISO para poder sacar ante distintas situaciones de luz, ¿bien? Entonces, hoy en día lo que pasa con las cámaras digitales es que se pueden utilizar, digamos, se pueden configurar en el momento varios valores ISO utilizando la misma tarjeta de memoria, es como que van por lugares distintos. En aquel momento todo lo marcaba el rollo, o sea, el método de almacenaje y la sensibilidad. Al igual que con los números F, no sé si se acuerdan, y la velocidad de obturación, la sensibilidad ISO, dice, se ordena de una secuencia en la cual cada valor es representado y se expresa expresa una sensibilidad a la luz igual al doble o la mitad que la anterior, ¿sí? Los números ISO menores son menos sensibles a la luz y viceversa. Por ejemplo, tenemos ISO 100, ISO 200, 400, 800, 1600 y así. A medida que se aumenta la sensibilidad ISO, también aumenta el grano en el caso de la película analógica o el ruido visual en el caso del sensor digital. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, veamos ISO 100, ISO 200, 400, 800... Ahí viene 1600, fíjense cómo va bajando la calidad, 3200, 6400, bien, 12800, 25600, 51200, 102400. Bueno, ahí ya vieron que no es usable. Ahí tenemos todas y cada una de las fotos que vimos, pero por ahí nos alcanza a ver. Entonces, si comparamos, fíjense, ISO 100 contra 6400 o 100 contra 102400, donde ya, como dijimos, no es utilizable. Bien, ahora que más o menos tenemos ya una idea, diafragma, obturador, ISO, podemos ir conformando un poquito esto del triángulo de la exposición y sus relaciones. Vamos a repasar ahora algo que habíamos charlado más o menos a grandes rasgos en la clase pasada, que es el tema del exposímetro, porque ¿cómo sabemos cuánta luz está entrando a nuestra cámara oscura? Entonces recordemos que el exposímetro, o mal llamado fotómetro, es una herramienta incorporada en la cámara, la cual cuenta con una célula que es sensible a la luz para medir la luz reflejada por el sujeto. Entonces siempre esto es así, la luz incide sobre el objeto la refleja y es ahí que se dirige hacia nuestra cámara oscura, ¿sí? De esta manera indica la relación correcta entre la apertura del diafragma, que es el número F, y la velocidad de obturación de acuerdo a la sensibilidad ISO que se utiliza. Esto, miren, vamos a hacer acá como un cuadrito, vamos a ver como si estaríamos adentro del visor. Acá abajo, a esta altura, ¿sí? Vamos a ver lo que es el exposímetro y después algunos otros valores que están indicados acá abajo. Observemos en el visor de la cámara, dice el indicador, dice de la intensidad de la luz que incide sobre el sujeto fotografiado y por lo tanto podemos hacer el ajuste de la abertura del diafragma y la velocidad de obturación mientras se ve el punteo a través del visor. O sea, esta escalita que tenemos acá tiene un 0 donde sería la exposición correcta. Si vemos que las barritas o el medidor está para el lado positivo, nos está indicando que hay demasiada luz, y si va para el lado negativo, nos está diciendo que hay poca luz. De acá surgen estos dos conceptos y es importante para que ustedes incorporen lenguaje técnico. Estamos hablando de sobreexpuesto cuando hay demasiada luz y de subexpuesto cuando hay
poca luz. Hablemos de sobreexposición y de subexposición. Como bien se puede apreciar a través del visor, lo que estuvimos viendo de la pantalla de la cámara, el fotómetro se trata de una regla cuyo centro está marcado con el número 0. A partir del centro, hacia un lado de la regla habrá números positivos, más 1, más 2. Hacia el otro lado tenemos números negativos, menos 1, menos 2. Si bien en general los números negativos se encuentran a la izquierda y los positivos a la derecha, en algunos casos las cámaras pueden que esté configurada de otra manera, ¿sí? Para mostrar este rango al revés. Bien, por lo que es de suma importancia chequear antes de hacer la exposición hacia qué lado se encuentran los números negativos y los números positivos. Cuando realizamos el cálculo de exposición para una escena determinada, utilizamos el fotómetro incorporado de la cámara. El indicador nos marca una exposición correcta cuando se apunta el 0, y vamos a hacer hincapié en esto de que está entre comillas la exposición correcta, porque ya vamos a ver más adelante que no es del todo preciso, pero para ahora, para arrancar, es importante como referencia, como marco general, decir, bueno, cuando estos valores se ajustan al 0, tenemos una exposición correcta. Cuando el indicador marca un número positivo, más 1, más 2, quiere decir que la película o el sensor digital reciben mayor cantidad de la luz necesaria con los parámetros que tenemos elegidos en ese momento, diafragma, velocidad, ISO. Y de realizar la fotografía sin modificar alguno de estos parámetros, el resultado será una imagen con zonas muy blancas o quemadas. Este tipo de fotografía se conoce como sobreexpuesta o quemada. Dependiendo de la situación y de lo que se quiera captar, para que el marcador vuelva a 0 es necesario modificar alguno de los parámetros. Bien, en el caso del diafragma, si recibimos mucha luz, ¿qué hay que hacer? Hay que cerrar el diafragma para que entre menos. En el caso del obturador, ¿qué hay que hacer? Subir la velocidad para que entre menos. O en el caso de tener un valor de ISO alto, lo que se puede hacer es bajar el ISO. Cuando el indicador marca negativo, menos 1, menos 2, sucede lo opuesto, es decir, que la película o el sensor digital reciben menos cantidad de luz de la necesaria con los parámetros elegidos. En ese caso, la fotografía resultante se vería oscura o completamente negro, lo que se conoce con el nombre de subexpuesta. Bien, nuevamente, dependiendo de la imagen que se quiera lograr, para que el marcador vuelva a 0 será necesario modificar algunos de los parámetros elegidos. Si está entrando poca luz, en este caso con el diafragma lo que tenemos que hacer es abrirlo para que entre más luz, y en el caso de la velocidad lo que hay que hacer es bajarla para que las cortinillas demoren más tiempo, ¿no es cierto? O sea, un tiempo más lento y pueda ingresar más luz. O lo que se puede hacer en el caso de la fotografía digital es subir el ISO, siempre teniendo en cuenta de que no es solamente estos parámetros se corrigen para determinar algo concreto, que entre luz, por ejemplo. Bien, acuérdense que si yo abro o cierro el diafragma, voy a tener también más o menos profundidad de campo, y lo mismo con los objetos que se mueven y la velocidad. Si bajo la velocidad, los objetos que se mueven dejan rastro, y si subo la velocidad, los objetos que se mueven los congelo. Bien, lo mismo ahora saben con el ISO. Si yo subo el ISO, que parece como, bueno, lo mágico, que la película sea más sensible, que el sensor capte más luz, recuerden que a medida que subo el ISO también aparece el ruido. Bien, entonces más o menos hasta acá ya vamos más cerrando esta idea del triángulo de la exposición.